Gloria al Señor Jesús. Vamos directo a la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo... Ya. Gloria a Jesús. Santiago, capítulo 3. Y vamos a estar terminando el capítulo 3, si es la voluntad del Señor, en esta mañana. Específicamente cubriendo los versos 13 al 18. Gloria a Jesús. Y antes de dar lectura quisiera dar una introducción, pero antes de la introducción quisiera orar una vez más para que el Señor nos ilumine, para que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones en esta mañana y nos permita entender esta gran diferencia que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Padre Celestial, clamo a ti, Señor, porque dependo de ti completamente. La sabiduría es poner en práctica ese conocimiento de Dios en nuestras vidas, y te pido, Señor, que tú me des sabiduría en este momento para poder comunicar de manera efectiva este mensaje, para poder presentar de manera fiel lo que tú has establecido en tu palabra. Te pido, Señor amado, que tu nombre sea glorificado en esta mañana, en cada uno de nosotros, que seamos llevados más cerca de ti, que seamos confrontados con nuestro pecado y podamos, Señor, crecer en el conocimiento tuyo y crecer en la práctica de ese conocimiento. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Como les había dicho, hermanos, para dar comienzo a este mensaje, el libro de Santiago es un libro que se puede decir que es un libro de sabiduría en el Nuevo Testamento. Así como en el Antiguo Testamento tenemos los libros de Proverbios, Eclesiastés, el libro de Job, que son conocidos como los libros sapiensales o libros de sabiduría. Pues de la misma forma, Santiago refleja esa sabiduría en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a definir y vamos a hablar un poco acerca de lo que realmente es la sabiduría, porque Santiago claramente nos va a exponer en estos últimos versos del capítulo 3 que hay sabiduría humana, pero que no es la misma que la sabiduría divina. Y algo bien interesante es que cuando nosotros vemos la sabiduría del Antiguo Testamento, como les mencioné, los libros sapiensales y los libros que están en Eclesiastés, Proverbios, Job, incluido los Salmos, que hay mucha sabiduría, en Deuteronomio hay sabiduría. Esta sabiduría que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, para tener un poco de contexto, fue influenciada por la estructura de otros libros de sabiduría que provenían de otras culturas y otras naciones que estaban alrededor de Israel mucho tiempo antes. Podemos decir históricamente que la literatura sapiensal o la literatura de sabiduría se han encontrado escritos de este tipo de libros o escritos en Egipto, en diferentes países de Mesopotamia, en la historia vemos que antes de que saliera la sabiduría hebrea o la sabiduría del Antiguo Testamento, ya había una sabiduría que estaba corriendo por los diferentes pueblos, por las diferentes naciones y culturas del tiempo. Hay escritos que datan desde 3000 años antes de Cristo. Específicamente se han encontrado escritos que datan del 2500 antes de Cristo, y las estructuras de estos libros tienen ciertos parecidos con lo que luego los escritores del Antiguo Testamento utilizaron. Ahora, usted podría preguntarse, pero ¿cómo es que la sabiduría que vemos en el Antiguo Testamento puede estar conectada a la sabiduría de otros pueblos paganos? De esta forma, aunque tenía cierto tipo de estructura, había una gran diferencia entre la sabiduría que era de otras naciones versus la sabiduría hebrea o la sabiduría del Antiguo Testamento.
Y la principal diferencia entre ese tipo de sabiduría era que la sabiduría hebrea implicaba conocimiento y también implicaba la práctica de dicho conocimiento. Les doy esta introducción porque es sumamente importante que entendamos que la sabiduría hebrea no es solo conocimiento, sino es vivir dicho conocimiento. Es un tipo de orientación del corazón y la mente que se refleja en cómo actúa la persona. En otras palabras, podríamos decir que sabiduría es vivir sabiamente. Aplicación del conocimiento a la vida diaria. Esa es la diferencia. Porque para las otras naciones y el otro tipo de sabiduría era una sabiduría que simplemente trataba de contestar preguntas existenciales, momentos y formaciones filosóficas y todo ese tipo de cosas, pero no necesariamente se tenía que reflejar en la forma en que vivía dicho individuo. Aquí sí. Y esta es la gran diferencia que nosotros vemos, y esto es exactamente lo que Santiago ha estado haciendo desde que nos empezó a hablar en el capítulo 1. Donde él dice, esto sabéis mis hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para escuchar. Luego más adelante dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Santiago implica de que ya hay un conocimiento, pero a veces metemos la boca y abrimos, ¿cómo se dice? Decimos palabras que están fuera de dicho conocimiento y hacemos acciones que no están de acuerdo a dicho conocimiento. Al final del capítulo 1, Santiago dice, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Constantemente Santiago nos está mostrando de que la sabiduría o el creyente, el que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, las acciones y la forma de comportamiento del creyente deben reflejar que Cristo ha impactado nuestras vidas. Capítulo 2, verso 9 dice, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado, contrastando acciones que van en contra de lo que es el conocimiento de Dios. Más adelante dice en el verso 12, así hablad, así proceded. En otras palabras, lo que dice, tienes que hacerlo, tienes que vivirlo. Más adelante dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, Cristo murió en la cruz, venció la muerte y el pecado, y todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe es una nueva criatura. Tiene un corazón nuevo, el cual impacta cada área de nuestra vida. El verdadero creyente debe estar consciente de que cada área de su vida debe ser impactada por el Evangelio. Debemos conocer el Evangelio, pero debemos vivir el Evangelio. Y de ahí llegamos al gran capítulo 3, donde Santiago trae el tema de la lengua. Mientras en los primeros capítulos dice que si crees en Dios tienes que actuar de esta forma, en el capítulo 3 empieza diciendo que si hablas con la fe en Dios, esas palabras deben reflejar la fe en Cristo. ¿Qué hablamos la semana pasada? Empezó Santiago diciendo en el verso 1, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un juicio más severo. Empezó hablando acerca de los maestros. En aquel tiempo habían muchas personas que estaban buscando protagonismo. Se metían al servicio y querían predicar, querían hablar, querían enseñar, querían estar en el stage, querían el performance, querían que los vieran. Y eso es muy común, hermanos, el día de hoy, con personas dentro de la iglesia, y hablo de manera general, donde muchas veces queremos que nos vean, queremos estar en una posición donde recibamos reconocimiento. Y esto es lo que estaba sucediendo en esta iglesia, que habían hermanos
creyentes que en cierta forma estaban buscando protagonismo y por consiguiente buscar el crédito de las cosas, cuando eso es totalmente opuesto a lo que refleja el carácter de un cristiano. Por eso es que él dice, no se hagan maestros, no te pongas en esa posición de estar enseñándole a todo el mundo de esa forma, porque vas a tener mayor condenación. Ahora, hablamos de que el maestro o nosotros como cristianos, todos nosotros debemos compartir nuestra fe y debemos hacerlo de una forma en que refleje a Cristo por medio de la sana doctrina y por medio de nuestra vida. ¿Con qué compara la lengua? Santiago la compara con el freno de un caballo, con el timón de una nave y con un fuego pequeño. En otras palabras, es algo pequeño, pero controla algo muy grande. Y si no lo controlamos, puede atropellar como el caballo, puede desviarnos como una nave y puede destruir como el fuego. Luego, más adelante en el verso 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Cuando nosotros hablamos dirigidos por pasiones carnales, dichas palabras están siendo influenciadas por el mismo infierno. Luego él dice, el hombre puede domar fieras, puede domar bestias, animales, pero ¿qué cosa? No puede domar su lengua. Bendicen al Señor, pero maldicen a los hombres. Y él dice claramente, hermanos míos, esto no debe ser así. Debemos cuidar las palabras que nosotros usamos. Luego termina en el verso 11 y 12 haciendo preguntas. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce o amarga? ¿Puede una higuera producir aceitunas y una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Y ahí termina esa primera parte de lo que presentamos la semana pasada acerca de la lengua, de que nuestras palabras deben estar de acuerdo a la fe en Cristo que decimos tener, la forma en que nos hablamos, la forma en que nos comunicamos desde el aspecto eclesiástico aquí de iglesia y en el aspecto familiar, en el aspecto de comunidad, en todas las áreas. La forma en que nos comunicamos debe reflejar a Cristo en nosotros. Y ahora sí, vamos a dar lectura al verso 13 al 18 para que vean cómo Santiago termina estas ideas y esta enseñanza hablando de la sabiduría humana versus la sabiduría divina. Y dice así, el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Comencemos con ese verso 13. Santiago hace una pregunta y él mismo la contesta, como él está ya, nos tiene acostumbrados a través de su carta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Sabiduría y entendimiento, hermanos, es humildad para poner en práctica el conocimiento de Dios. Acuérdense que esa es la distinción entre la sabiduría del Antiguo Testamento, la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Sabio y entendido. Una vez más les repito,
esto se refiere, cuando se utilizan estas palabras, sabio y entendido, en el Antiguo Testamento se refería a un maestro que podía aplicar la verdad de Dios a la vida diaria. Y como esto se refiere a un maestro, ¿qué fue lo que dijo Santiago en el verso 1? Específicamente dijo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este verso 13 está directamente conectado a ese verso 1, en el cual él comienza hablando de que tengan cuidado con su lengua y sus palabras, y empieza diciéndolo a los maestros, y aquí dice quién va a ser sabio y entendido. ¿Quién va a ser sabio y entendido, hermanos? Miren lo que dice Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el conocimiento del santo es inteligencia. Hay una gran responsabilidad, hermanos, en todo aquel que enseñe la palabra de Dios, porque debemos enseñar, y parece esto redundante, parece obvio, pero es necesario que lo diga. Porque cuando enseñamos la palabra de Dios, deberíamos enseñar la palabra de Dios. Y otra vez, parece esto redundante, pero es triste ver la realidad de hoy día, donde escuchamos muchas personas que enseñando la palabra de Dios, pero usan la palabra de Dios para enseñar otras cosas, enseñar otras dinámicas que son contrarias a lo que la misma palabra de Dios dice. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que es la sabiduría humana versus la sabiduría divina. En el versículo 13, Santiago les habla y les dice que la sabiduría les ayuda a lo que digan vaya de acuerdo a lo que hacen. El principio que está tratando de enseñarles aquí Santiago es que el hombre sabio afirma su conducta por sus palabras y sus obras. Sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Aquel que enseña la palabra de Dios debe reflejar con su vida lo que la palabra de Dios enseña. Y por eso les digo esto, hermanos, que muchas veces dejamos o evaluamos el ministerio de una persona por cómo nos hace sentir. Evaluamos el ministerio de las personas por el carisma de la persona, y si es una persona carismática, si es una persona entretenida, pues entonces es un gran predicador y dice muchas verdades. No necesariamente, hermano, no se deje engañar. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña, Jesús mismo en el Sermón del Monte nos dijo que por sus frutos os conoceréis. Y siempre debemos ver que esté conectado lo que es la enseñanza con la práctica de lo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Hermano, hay muchas personas con gran inteligencia, con grandes doctorados, con grandes títulos, pero aunque tienen grandes títulos y aunque tienen gran conocimiento en su cabeza, no ponen en práctica el conocimiento de Dios en sus vidas. Y por eso es que hay muchas personas que son sumamente inteligentes que carecen totalmente de sabiduría. Por el contrario, vemos personas a lo mejor sin estudios, a lo mejor sin tanta preparación, pero lo poquito que saben de las escrituras lo viven y lo ponen en práctica. Delante de los ojos de Dios, esa persona es más sabia que aquel que tiene la pared llena de títulos y de información en su cabeza. No importa cuán grande, y escuche bien esto, no importa cuán grande sea el ministerio que tenga una persona, si esa persona no vive lo que la palabra dice, si no da frutos de arrepentimiento, hermanos, esa sabiduría que está fluyendo de esa persona no es la sabiduría divina. Y mire esto, lo que dice Santiago al final del verso 13. Luego que hace la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Él dice que muestre por su buena conducta
sus obras en mansedumbre de sabiduría. So, mira esto que interesante, porque él añade una descripción de la sabiduría como mansedumbre. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que la mansedumbre no es una descripción de algo abstracto, no es una descripción de concepto, es una descripción humana. Cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de una forma que le aplica al ser humano de ser manso, de tener mansedumbre, de tener aplicación a la palabra de Dios. Por eso es que él dice que la sabiduría hay que vivirla. So, al final de este verso, Santiago usa la frase mansedumbre de sabiduría y podemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver la sabiduría con este atributo de mansedumbre? El ser mansedumbre es algo que se le atribuye a las personas, no por simplemente por cuanto sepas, sino simplemente por cuanto, no por simplemente por cuanto sepa ella, no simplemente por cuanto sepa la persona, sino por lo que ponga en práctica. Algo así nos dice Pedro. Nosotros vamos al primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 12. Pedro dice: mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En resumen de este primer verso, de esto que estamos hablando en el capítulo 3 y lo que presenta Santiago, hermanos, lo que hablamos debemos vivirlo. La sabiduría de Dios va a ser la sabiduría en la cual aplicamos el conocimiento de Dios y dicho conocimiento lo ponemos en práctica. De esto es que se trata la sabiduría divina. Ahora Santiago empieza a contrarrestar y a decir de qué se trata la sabiduría humana. Y miren el gran contraste que existe. Santiago dice: pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Miren las características de la sabiduría humana. Primero, él dice celos amargos. La palabra amarga, en este caso, el significado que tiene se refiere a un agua que no es potable. En otras palabras, agua que no debe ser ingerida, no puedes beberla. ¿Por qué? Porque cuando tú bebes agua que no es potable, pues te va a enfermar, te va a envenenar. So, cuando habla de amargo, está hablando de una agua que no debes beber. Y él describe celos amargos. So, cuando habla de celos amargos, el término que está utilizando con celos es una actitud de envidia, es una actitud de resentimiento a los demás, que si nosotros consumimos ese resentimiento y ese coraje contra las demás personas, nos estamos envenenando a nosotros mismos. Esa es la sabiduría humana. Tienes celos amargos porque estás en discordia con otras personas, hay envidia y resentimiento con otras personas. So, hermanos, aunque el punto que Santiago está tratando aquí está conectada con los maestros que enseñan, este punto aplica directamente a cada uno de nosotros. Te aplica a ti, me aplica a mí y todo aquel que profesa tener fe en Cristo. ¿Cómo más describe aquí Santiago la fe humana? Dice: ambición personal en vuestro corazón. Aquí se refiere a procurar el bien egoísta, y es el tipo de ambición que engendra antagonismo y divisiones. Hermanos, donde hay división, donde hay peleas todo el tiempo, donde hay
dimes y diretes, donde hay tirijala para aquí y para allá. Cuando pasan este tipo de circunstancias, hermanos, esto está siendo como la gasolina que le está echando proviene del mismo infierno. Es sabiduría humana, es contrario a lo que el Señor, lo que es la sabiduría divina. También dice que esta sabiduría es terrenal. ¿Qué significa terrenal? Que está limitada a la tierra. So, tú puedes tener mucha sabiduría y conquistar todas las cosas aquí en la tierra, y va a estar limitado en la tierra, porque de nada te va a servir para tu salvación y de nada te va a servir para tu estar bien con el Señor. So, la sabiduría humana es terrenal. Después dice es animal. ¿A qué se refiere con animal? A que es caracterizada por un corazón no santificado y un espíritu no redimido. Aquella sabiduría que aparenta ser algo sofisticado y aparenta ser algo, wow, qué impresionante, que mucho sabe esa persona. Si esa sabiduría no está dando gloria a Dios, si no está apuntando a Dios, esa sabiduría es animal, porque proviene de un corazón no redimido. Y Santiago va hasta el extremo de decir que es diabólica, generada por la fuerza de Satanás. Y hermanos, esta no es la primera vez que Santiago utiliza términos como estos. Porque si se acuerdan, cuando él está dando el discurso en el capítulo 2, donde él dice que sean hacedores de la palabra, él había dicho también, ¿tú crees que Dios es uno? Y él dijo, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, los demonios tienen una fe ortodoxa, ellos tienen una creencia que es correcta con respecto a Dios. Ellos reconocen que Dios es uno, ellos reconocen que Dios es el creador, que Dios es supremo, que Dios es poderoso. Ellos reconocen esas cosas, pero de nada les sirve. ¿Por qué? Porque son contrarios a Dios. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que sí es extremadamente importante que nosotros tengamos la doctrina correcta, pero mis hermanos, si esa doctrina correcta no la ponemos en práctica, estamos actuando como actúan los demonios, teniendo conocimiento, pero no poniendo en práctica el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Y por segunda ocasión, Santiago trae el término de diabólico para comparar el decir cristiano versus el hacer cristiano. De la misma forma, el que opera con sabiduría humana, el que habla palabras de engaño, el que vive en envidia, el que vive en peleas, el que vive en bochinches, el que vive todo el tiempo alrededor de ese tipo de dinámicas, ese tipo de sabiduría va a ser algo diabólico. ¿Y por qué le llamo sabiduría a esas peleas? Hermano, ¿usted ha estado alguna vez peleando con alguien? Vamos a ponerlo de punto práctico con su esposo, porque yo sé que todos los esposos tienen sus argumentos de vez en cuando. Y cuando usted tiene esos argumentos con su esposo, con su esposa, y de momento está usted enojado, y usted empieza a hablar mientras está enojado, usted empieza a defender su postura, y usted piensa que usted tiene todo el derecho, y usted piensa de que el otro está mal y yo estoy bien. Usted está convencido de que las palabras que usted está diciendo, usted las está diciendo con una sabiduría, y por eso es que muchas veces no logramos callarnos la boca cuando deberíamos hacerlo. Porque estamos convencidos de que lo que estamos diciendo es con sabiduría y que él o ella tiene que escuchar lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy convencido de que lo estoy diciendo con sabiduría. Santiago dice, sí, lo estás diciendo con sabiduría, pero con sabiduría humana. Y la sabiduría humana es diabólica. Por eso es que a veces lo más sabio que podemos hacer es cerrar la boca cuando estamos molestos y cuando estamos en una posición donde los sentimientos están dominando nuestras emociones. La sabiduría humana produce pleitos, luchas, disensiones. Y es por eso que debemos evaluar nuestra vida.
Preguntarnos con cuánta frecuencia estamos envueltos en pleitos, luchas, disensiones, contiendas, bochinches y todo ese tipo de dinámicas. Hermanos, no es congruente decir que somos creyentes en Cristo mientras vivimos en guerra en nuestros hogares. Seguir a Cristo es seguir a Cristo 24/7. Amar a mi hermano es amar a tu esposo, es amar a tus hijos, es amar al vecino, es amar y reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, para eso necesitamos el conocimiento de Dios y necesitamos ponerlo en práctica. Pregunta que les hago: ¿te enojas fácilmente? Hay un refrán que dice que hay personas que son de mecha corta, se prenden de nada, se enojan de nada, se enfogonan de nada. Pregunta: ¿te enojas fácilmente? ¿Entras en discusiones constantemente? Y déjame hacer un paréntesis, porque hay personas que tienen como deporte el estar discutiendo de una forma que también es bien engañosa, y es en la forma de las redes sociales. Porque como la persona no te está viendo, como la confrontación no es directa, hay muchas personas que lo que tiran es fuego con sus deditos en el teclado del teléfono. ¿Te gusta, te entretiene entrar en discusiones con otras personas para demostrar cuánto sabes? Cuando compartes cosas, las haces con la intención de demostrar cuán sabio tú eres. Acuérdate, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Guardemos nuestras palabras. Sí, vamos a predicar a Cristo, seguro, vamos a predicar a Cristo. Pero cuando lo hacemos con un corazón que busca enaltecerse, que quiere hacerse grande, que quiere recibir la gloria, que quiere recibir el conocimiento. Otra pregunta que les hago es: ¿me ofendo con facilidad? Soy de las personas que de cualquier cosa que hacen rápido asumo una postura de víctima o me ofendo, y entonces todas las demás personas tienen que estar como que, ay, déjame tener cuidado porque este se ofende de nada. Hermanos, evaluemos la forma en que nosotros reaccionamos y vivimos a las situaciones diarias, porque de la forma en que vivimos en las situaciones diarias están reflejando si estamos dirigidos por la sabiduría de Dios o por la sabiduría humana. Otra pregunta: ¿me enoja el progreso de los demás? Cuando el hermanito le dan una promoción, cuando el hermanito puede salir adelante y poder obtener diferentes victorias, estoy comiéndome por dentro, lleno de celos y lleno de ¿por qué él y no yo? Me paso criticando y creo estar bien en todas mis posturas. Soy yo de los que está diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer, pero realmente no lo aplico a mi vida. Todas estas son preguntas para evaluarnos a nosotros como creyentes. Son el tipo de preguntas que Santiago hace a los creyentes que son los destinatarios de esta carta. Santiago, como pastor sabio y diligente, advirtió a sus ovejas de las consecuencias de vivir bajo la sabiduría humana. Y de la misma forma, en esta mañana, hermano, te exhorto y te reto a que delante del Señor te evalúes para ver cuál es la sabiduría que está dirigiendo tu vida, si es la sabiduría de Dios o es la sabiduría del hombre. Pablo dijo a los Corintios lo siguiente, él dijo: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios. Pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles.
Pero vamos a indagar un poco acerca de la sabiduría de Dios, para que veamos cómo es la sabiduría divina. Santiago termina de esta forma en el verso 17 y 18. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, la solución a la sabiduría humana es contrarrestarla o atacarla con la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que viene de Dios es verdadera sabiduría, porque es libre de toda pasión, es libre de todo principio de error y de pecado. En ella no hay tinieblas, es amiga de la paz, es comprensiva, especialmente con aquellos a quienes enseña, tiene empatía, se coloca en el lugar de los demás, está llena de misericordia y es imparcial. Hermanos, la sabiduría divina es agarrar ese conocimiento de Dios y ponerlo en práctica. Pero debemos profundizar en ese conocimiento de Dios y debemos ponerlo en práctica. La única forma de obediencia al Señor es por medio de su propia sabiduría. Déjenme conectar estos puntos, hermanos, porque decimos, es que no conozco de Dios lo suficiente, es que no puedo ponerlo en práctica. ¿Se ha preguntado eso? ¿O lo ha considerado? ¿O lo ha utilizado de excusa? Porque Santiago ya nos había dicho esto. ¿Recuerdan cómo empezó el libro de Santiago? Cuando él nos dijo, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Lo que Dios permite a tu vida, cada circunstancia que permite a tu vida, en la cual tú tienes la opción de manifestar el conocimiento y la sabiduría de Dios, todo eso está produciendo una obra en ti. Y cuando no lo pones en práctica, mira lo que Santiago dice, cuando no lo pones en práctica es porque te está faltando la sabiduría de Dios. Él dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dicha sabiduría de Dios, Dios quiere darla porque es un regalo para el creyente. Si tú crees en Dios, parte de lo que Dios nos da es la sabiduría de Él. La palabra dice en el mismo libro de Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, el Padre de las luces. La sabiduría proviene del Padre de las luces, y esa sabiduría Dios quiere darla, hermanos, pero a lo mejor no la estamos pidiendo con tanto énfasis. A lo mejor no estamos estudiando la palabra, y a lo mejor no estamos pidiendo que el Señor nos ilumine a poner en práctica su palabra. Esto es lo que tiene que suceder, hermanos. Tenemos que estudiar la palabra y tenemos que orar para que lo que estudiamos de la palabra lo pongamos en práctica. Dios es el que da la sabiduría para que eso suceda. De eso es que se trata, hermanos. La sabiduría proviene de Dios y dicha sabiduría es sincera. No busca complacer al hombre, sino a Dios. Y la sabiduría produce paz. Mientras la sabiduría humana produce celos amargos, la sabiduría de Dios es pura, íntegra espiritual y moralmente. Mientras la sabiduría humana trae rivalidad, la sabiduría de Dios trae paz, es amante y promueve la paz. Mientras la sabiduría humana trae envidia, la sabiduría de Dios es amable, de carácter dulce, amor no victimizado. Mientras la sabiduría humana es ambiciosa y egoísta,
La sabiduría humana es benigna, que significa que la persona está dispuesta a ser enseñada, sin altanerías, sin arrogancia. La sabiduría humana es mentirosa, pero la de Dios es llena de misericordia, compasión y es fácil de perdonar. La sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica, pero la de Dios da frutos de arrepentimiento. La sabiduría humana produce pleitos, luchas y disensiones, pero la sabiduría de Dios es sin incertidumbre ni hipocresía. En tiempos de gran incertidumbre, necesitamos el tipo de sabiduría que es sin incertidumbre. Necesitamos adentrarnos en su palabra y necesitamos rogarle a Dios con todas nuestras fuerzas que nos permita y nos enseñe poner en práctica todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Voy a terminar, hermanos, con 3 citas diferentes que cada una va a reflejar la sabiduría interna, la sabiduría hacia los demás y la sabiduría eterna para con Dios. Porque hasta ahora hemos visto, hermanos, que sí puedes tener mucha inteligencia, pero aún así carecer de sabiduría. Primero, como cristianos debemos ser sabios, y un hombre sabio o una mujer sabia aspira a ser lo que Dios quiere que sea. Aspira a hacer lo que Dios quiere que haga y aspira a hablar como Dios quiere que hable. En cuestión de la sabiduría interna, les comparto esta cita de Richard Baxter. Él dijo lo siguiente: la realidad de la muerte y la cercanía de la eternidad me han convencido en gran medida qué libros leer, qué estudios preferir y procurar, qué compañía y conversaciones escoger. Me atrajo temprano a la viña del Señor y me enseñó a predicar como un hombre moribundo a personas moribundas. Cuando hablo de sabiduría interna, hermanos, ¿qué es lo que está entrando por tus oídos? ¿Qué es lo que estás permitiendo que entre por tus ojos? ¿Qué es lo que estás consumiendo? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? Sé selectivo, con sabiduría de Dios. ¿En qué es lo que estás haciendo? ¿Quién está a tu lado? ¿Quién está rodeándote? ¿Quiénes están informando? Esas personas cercanas a ti, esas personas con quien pasas más tiempo, ¿son personas que te ayudan a crecer en el Señor o son personas que te alejan del Señor? La sabiduría divina de Dios nos ayuda a tomar decisiones para que nosotros tengamos sabiduría interna. Sabiduría externa, ¿cómo tratamos a los demás? Esto es lo que dice Thomas Brooks. Él dice: el celo es como el fuego en la chimenea, es uno de los mejores sirvientes, pero fuera de la chimenea es uno de los peores tiranos. El celo encuadrado dentro del conocimiento y la sabiduría, ubicado en su lugar correcto, es un servidor escogido para Cristo y sus santos, pero el celo que no está amordazado mediante la sabiduría y el conocimiento es el camino directo para deshacer todo y convertirlo en un infierno de una vez. Hermanos, las virtudes que Dios nos dio, vamos a filtrarlas y a usarlas en la sabiduría de Dios. Usted puede tener un don de palabra tremendo, pero si ese don de palabra está influenciado por la sabiduría humana, usted lo que está lanzando por ahí son cuchillos, son lanzas que hieren. No, ese mismo talento de don de palabra, utilízalo en la sabiduría de Dios para que edifiques, para que compartas las grandes noticias de nuestro Señor. Y por último, Stephen Charnock dijo lo siguiente: ha sido anunciado por una voz del cielo que 12 hombres pobres
elegidos de un contexto de embarcaciones y lagos, sin ninguna ayuda de aprendizaje, conquistarían el mundo para la cruz. Esto podría haber sido considerado como una ilusión contra toda razón humana. Sin embargo, sabemos que fue realizado y cumplido por ellos, los apóstoles. Anunciaron su doctrina en Jerusalén y rápidamente la esparcieron por la mayor parte del mundo. La locura se burló de la sabiduría y la debilidad conquistó la fortaleza. La conquista de Oriente lograda por Alejandro no fue tan admirable como la empresa de estos hombres pobres y sin educación. Hermanos, la sabiduría de Dios no depende de ti, depende de Dios. Tú, con la sabiduría de Dios, podrás alcanzar el propósito de Dios más que con toda la sabiduría y el conocimiento de este mundo. Te llamo, te invito a que te rindas al Señor, a que confíes en Él, a que conozcas de Dios, lo conozcas personalmente y le pidas con todas tus fuerzas que te permita aplicar dicho conocimiento. Que el Señor perdone nuestros pecados, que nos apunte a la cruz y que reconozcamos que solo en Él hay salvación, que nos permita vivir de una forma que refleje que Cristo está en nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Les pido que repasen este mensaje. Voy a enviar las notas. Vamos a concluir con una canción y luego tengo un anuncio para compartirles. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra y vamos a estar cantando ese himno que se titula Su gracia es mayor. Lo pueden conseguir en el link que le hicieron. Amén. Que amor mis pecados así de olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas se nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esta deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder servirte, de poder adorarte por medio de los cánticos, de la palabra, de la predicación. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica lo que aprendimos y a vivir para tu gloria. Te damos gracias, Señor, una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén.